Como hablábamos el domingo anterior, eh, el gran problema de la humanidad es el pecado y la muerte. Eso es algo terrible que no nos damos cuenta porque estamos tan acostumbrados a eso y todos sabemos que vamos a dejar de existir algún día, solamente que nacer para morir. Eso es lo que estamos Así es. acostumbrados, pero el Señor no nos creó para eso. Nos creó para que viviésemos para siempre, bajo su voluntad, bajo su gracia y bajo su amor. Pero el pecado entró y por eso la muerte también, que fue la prohibición del árbol, del acceso al árbol de la vida, que nos trae, ¿verdad? Tantas cosas en el mundo. Pero el Señor nos promete que en Él tenemos vida y vida en abundancia. Amén. La carne, la carne en la que nuestra alma y nuestra, ¿verdad? Nuestro espíritu está, ¿verdad? Esa carne tiene que morir tarde o temprano, porque el pecado está ahí. Pero el Señor nos promete que nos levantará y nos resucitará en el día postrero. Y la promesa es que todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, aunque estemos muertos, viviremos, dice el Señor. Es una promesa del Señor que, Amén. ¿verdad?, nos aferramos a ella. Así que hay motivos para estar contentos porque tenemos esperanza en el Señor, porque tenemos consuelo, porque el Señor Amén. no nos dejó huérfanos. Como los apóstoles tenían el temor, el Señor le dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes y estaré en ustedes a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Imagínese usted que no tenga la palabra del Señor. Imagínese usted que no existiera la Biblia. ¿Dónde estaríamos nosotros? Aleluya. Amén. Sí. Porque la palabra del Señor es el testimonio vivo Amén. del Dios soberano. Es la manera como usted encuentra la salida al problema Sí, mortal de la Señor. humanidad. Señor. Y en resumen, lo que la Biblia es el testimonio de Cristo dándonos a nosotros y enseñándonos la puerta que se abrió, que se había cerrado en la antigüedad. Cristo es la puerta. Él dice: yo soy la puerta estrecha, entrad por ella. Ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que van a entrar por ahí. Pero usted y yo tenemos la dicha, tenemos la bienaventuranza de poder creer en la palabra del Señor, que es la que nos lleva a vida Amén. eterna. Qué triste sería estar sin esperanza, Bueno. como aquellos ateos que no creen en Dios, no tienen esperanza. Usted le pregunta a un ateo que no cree en Dios, qué consuelo le puede dar a una persona que esté ¿verdad?, en cama esperando la muerte. No le puede decir absolutamente nada. No hay esperanza en ellos, porque no la tienen, no pueden creer o no han creído. Pero usted y yo tenemos esperanza, y eso hace una gran diferencia en nuestra vida. El Amén. tener esperanza, el tener la capacidad de poder creer en aquel que nos creó, que nos hizo, hace una diferencia extraordinaria en nuestra vida y en el resultado de nuestras emociones y nuestra actitud. Amén. 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 Pero ese no es el mensaje. Vamos a la palabra del Señor. Amén. En Lucas Amén. capítulo 7. Pero el Señor parece que quería que habláramos algo parecido por ahí. Amén. Lucas capítulo 7. Versículo 36 al 50. Ángel, Sí, varón. cuando tú vas a un restaurante y tú pides una comida, te dan algo antes de Un aperitivo. eso fue Amén. Amén, así es. Lucas. Lucas 7. Le dan la entrada. Exacto. Claro, la entrada. Y a Sí. veces la entrada uno se llena con la entrada y después no quiere comer, así que pero la palabra de Dios, ¿verdad?, nunca, ¿verdad?, está de más. Siempre podemos Eso fue aprovecharla. para ir moldeando lo que Amén. viene ahora. Amén, amén. Lucas 7, 36 al 50. Amén. Y es importante poder apreciar
la obra del Señor en nosotros, así como explicamos ya lo que hablamos el domingo anterior, de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Explicamos qué significa el camino, la verdad y la vida, que todas ellas concluyen en la persona de Jesús. Y ese camino de regreso a Dios, donde el pecado y la maldad y la muerte nos había separado del Señor, Cristo ahora nos restaura y nos devuelve allá. Y vamos a ver esta escena y lo que podemos aprender de ella en este encuentro que tuvo esta mujer con el Señor Jesucristo. Y vamos a ver quién nos ayuda a leer desde el 36 en adelante hasta el 50. Amén. Amén. ¿Quién dijo amén? Amén. Amén. Nelly. No, alguien me dijo amén antes. Yo, Nelly. Rosemary. Vamos a darle el chance a Rosemary que pueda leer. Rosemary, ¿puedes leer? ¿Dónde está Rosemary? ¿Lo puedes leer? Un momento. Fue Nelly. Vamos a darle un par de versículos a nuestra hermana Rosemary y luego a nuestra hermana Nelly. Perdón, pastor, ¿cuál es el versículo otra vez? Lucas 7, capítulo 36. El versículo 36, perdón. Ok. Lucas 7. Versículo 36, mire. Sí. I'm sorry, que me voy a parar. 36. 7:36. Ok. Uno de los fariseos. Amén. Así es. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Continúo. Sí. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar mientras tanto. Amén. Vemos esta escena donde el Señor una vez más va a mostrar su misericordia para aquellos que quieren y le aceptan. El Señor murió para todos. El Señor nos bendijo a todos porque Él murió por todos. Él no murió simplemente por algunos. Él murió por todos nosotros. Pero no todos apreciamos lo que el Señor hizo de la misma manera. Ni no todos vemos lo que el Señor hizo por la humanidad de la misma forma. Muchos no creen que Cristo ni siquiera existió. Otros ponen en duda si realmente Cristo es Dios hecho hombre. Por eso el Señor dice: la puerta estrecha, entrad por ella, porque se requiere de fe y solamente fe en Cristo Jesús y reconocer realmente nuestro estado, nuestra condición. Siempre he dicho, no hay un evangelio si no hay un entendimiento del pecado. El evangelio sin el concepto claro y el entendimiento de lo que es el pecado y la maldición de la muerte no es evangelio. Dice el apóstol Pablo: si alguien viene a predicarte otro evangelio que no es el que yo te he predicado, sea anatema, no le crea, no lo reciba.
porque el evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Y para eso debemos comunicar la mala noticia también, que es el pecado y el efecto trascendental, que es la muerte. La paga del pecado es, dice, muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Y cuando no entendemos estos conceptos, podemos entrar en creer en un evangelio hueco, un evangelio que solamente, como se determina, un evangelio light, un evangelio a medias, no el evangelio que Cristo Jesús vino a expresarnos. Y en este caso, nosotros vamos a ver dos caras de la moneda. La mujer que cuando encuentra a Jesús, ¿verdad?, lo reconoce. Ella reconoce su pecado, pero ella se postra a los pies del Señor. Y tenemos la otra cara de la moneda, que es el anfitrión de la casa, Simón el fariseo. Y dice aquí, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Imagínese esto, Jesús entrando a la mesa de este hombre, entrando a su casa, compartiendo con él. ¿Ah? Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, y este título es el título que tenía esta mujer, que era pecadora. ¿Y qué le dice esto a usted? Que el que le dijo que era pecadora entendía que ellos no estaban en pecado. ¿Cómo yo le pongo un título a alguien? Mira, fulano el pecador, y yo no soy pecador. Será, no tuviera sentido de asumirle a alguien un título así. Pero en ese entonces ese era el título que tenía. ¿Por qué? Porque el que le otorgó el título indirectamente asumía la verdad, que no tenía nada de qué arrepentirse. No reconocía su falta y su pecado. Y al no reconocer la falta, esto causa un efecto en nuestra forma de ver las cosas. Cuando no entendemos que nosotros también estamos todos iguales, hemos todos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando usted no entiende eso, dice, ¿de qué yo me tengo que arrepentir? Y yo soy tan bueno, mire, que llego al cielo derechito. Yo no he hecho nada, no hablo de nadie, no hago esto. No. Entonces tendemos a acusar al otro. Mira lo que hizo fulano, mira lo que hizo esto es un hombre esto. Estamos todos bajo físicamente la autoridad del pecado y de la muerte. Dice el apóstol Pablo en Romanos que el pecado está en la carne. Tarde o temprano estamos propensos a fallar y a apartarnos de la voluntad de Dios. Y la paga del pecado dice que es muerte. Hay una ley, la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso está escrito. Pero de esa maldición, de ese decreto, dice la palabra también que Cristo en la cruz del Calvario clavó y exhibió todos los decretos que no eran contrarios, exhibiéndolo en la cruz del Calvario y quitándolo de en medio. Amén. Ya no estamos más sujetos al poder de la muerte porque Cristo abolió ese decreto. Pero debemos entender que debemos tener un corazón humilde y dispuesto para aceptar nuestra maldad y nuestra imperfección y saber que necesitamos de un redentor, que necesitamos de la mano salvadora, la sangre redentora del Señor Jesucristo. Y dice aquí el 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, un frasco con un ungüento oloroso, un perfume, y dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume.
¿Qué expresión de esta mujer? ¿Por qué esta mujer hace esto? ¿Por qué la mueve a ella a hacer esta actitud con el Señor? El reconocer su maldad. Y realmente ella era pecadora, pero no solamente ella, todos. Pero la sociedad la tildaba, la sociedad le había puesto un nombre, al igual como quizás a usted y a mí nos han puesto un nombre. El fracasado, el que no da para nada, el que es esto, o el vicioso, o el borrachón, o aquello, o lo otro. Ponga usted el nombre, o el mentiroso, o el chismoso, o lo que sea que le hayan dicho. El fracasado. La sociedad no pone un nombre. Nos tilda, nos señala. Nos rechaza muchas veces. Nuestras propias familias nos rechazan. Nuestros propios padres nos rechazan. ¿Verdad? Nos abandonan. Pero la palabra dice, aunque padre y madre te dejaren, yo no te dejaré. Quizá tu esposo te abandonó, tu esposa te abandonó, o tus hijos no te devuelven como tú le has querido y has invertido en ellos. Pero esta mujer entendía que en Jesús había un lugar para ella. Que en Jesús hay misericordia. Que en Cristo Jesús hay lugar. Y que no sería rechazada. Dice el Señor, venid a mí todo el que esté cargado y cansado, que yo te haré descansar. Y a veces ese nombre que te han puesto, que me han puesto, pesa. Esa carga que nosotros mismos a veces nos ponemos, pesa y trae cansancio y frustración. A veces has hecho cosas que tú mismo no te las has perdonado y que no puedes con ella. Cosas que tú la conoces, nadie más, y eso produce un peso en tu vida, un cansancio, una frustración emocional. Yo te digo a ti que tú puedes venir al Señor, así como estás, tal y como eres, y el Señor puede cambiar tu vida. Una vez tú reconoces que necesitas de Él, el Señor no rechaza a nadie que venga a Él con un corazón contrito y humillado. El Señor no rechaza a nadie que venga a Él pidiéndole perdón. Pero para eso tiene que haber un reconocimiento de nuestra condición. Y el Señor hará la obra. Dice que ungía los pies del Señor con su perfume y los secaba con su cabello. Esto indica una total dependencia o entrega de nuestro ser. Cuando, como decía la canción, a tus pies, cuando nos postramos a los pies del Señor, y postrarse no significa simplemente ponerse de rodillas físicamente, es nuestra actitud del alma, es nuestra actitud de saber que no somos nada, ¿verdad? Que necesitamos de Él, nos postramos, nos humillamos ante su presencia y quizás estamos sentados, pero estamos humillados ante su presencia. Quizás estamos de pie, pero estamos humillados en nuestro corazón ante su presencia. Y a veces queremos llorar y salen las lágrimas, ¿verdad? Y esas lágrimas se convierten en perfume. Amén. En perfume de adoración. Porque usted sabe que en el Señor usted tiene un lugar, que Él no lo rechazará. Pero muchas veces lo que nos rechazamos somos nosotros mismos. Si yo no soy digno de ir a ese lugar, o yo no soy digno del Señor, porque el Señor, mira, no va a aceptar a nadie tan sucio como yo, o tan, ¿verdad?, pecador como yo. El Señor no te ha dicho que te va a rechazar nunca. Nuestra misma carga, nuestra misma determinación, o hemos creído lo que se ha dicho de nosotros, con razón o sin razón. Pero el Señor te dice, ven a mí. Ella no le pidió permiso al Señor. Ella no le dijo, Jesús, permíteme lavarte los pies. Ella fue y entró. Y Él pudo haberle dicho, no, mujer, ¿qué tú estás haciendo? Pero eso no es el Señor. El Señor nos recibe porque Él conoce nuestro corazón. La mujer que tocó el manto de Jesús
Todo el mundo había tocado al Señor, pero no por las mismas razones que ella lo tocó. Ella lo tocó con una necesidad. Ella lo tocó con fe. ¿Y qué dijo él? Poder salió de mí. ¿Quién me ha tocado? Reconocí que alguien me tocó, no porque me topó en el lado, ni, ¿verdad?, ni me apretó, sino porque poder salió de mí. Ahora, el poder no le pidió permiso al Señor para salir de él. Salió automático. O sea, que está ahí para ti, para mí. Cuando tú lo quieras y lo desees. Cuando tú toques al Señor a través de la adoración en la alabanza, el Señor va a cambiar tu vida. Cuando tú te humilles al Señor y le digas, Señor, yo estoy aquí, yo te amo, yo te necesito, yo te anhelo, Señor. Y tú entres y te olvides muchas veces de tu necesidad y de tu problema y entre en reconocimiento de quién es Él y lo adores y bendiga su nombre. Poder va a salir de Él para tu vida. Poder saldrá, vas a tocar el corazón del Señor. No es lo mismo, oh Señor, y esto que el otro. Y no, tocar el corazón del Señor cuando hay reconocimiento, un reconocimiento en nuestro corazón de nuestra necesidad por Él. Venid a mí todos aquellos que estén cargados y cansados, que yo te haré descansar. Dice el Señor, venid a mí todos los que estén sedientos. Porque el agua del Señor no se termina. Hay agua para todos. Hay ¿verdad? Hay gozo del Espíritu Santo para todos. No es el primero que llega, ni el último. Es para todos cuando tú lo necesites. Amén. Y eso es lo que hace el Señor cuando reconocemos. Dice que el perfume, dice, cuando vio esto el fariseo, mire aquí, dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, entre sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Este encuentro a mí me fascina porque nos hace ver dos caras y dos situaciones que la vemos todos los días. Sí, ¿por qué razón el fariseo invita a Jesús a comer? Nos damos cuenta por esta reacción de que no fue con la buena intención de recibir del Señor, sino de ponerlo a prueba, porque realmente no creía en Cristo, sino que estaba buscando una razón para no seguir creyendo o para seguir no creyendo en el Señor. Dice, si este fuera profeta, o sea que cuando lo invitó dice, ¿y será profeta o no será profeta? ¿Será verdad o no será verdad? Y esta mujer que le ha tocado, si él supiera todas las cosas, si él realmente fuera el Dios hecho hombre y supiera todas las cosas, entonces él sabría que esa mujer que es tan pecadora y yo soy un santo, le ha tocado. Natalie se ríe, pero es verdad. Eso es lo que está diciendo Simón. Esa mujer es pecadora, mira esta hermana viene ahí y se pone en el altar a adorar y mira, y tanto, y hace esto y hace lo otro, y habla de... Entonces nosotros nos hacemos mismo santo y dejamos de recibir del Señor porque no estamos en actitud de recibir. No tenemos una actitud de que Él cambie nuestra vida porque queremos seguir haciendo lo mismo. No tenemos una actitud de reconocimiento porque creemos que por nuestra condición hemos ganado el cielo. Y esa actitud nos prohíbe de adorar al Señor en espíritu y en verdad. No tiene que ver nada con lo que nosotros hacemos en el sentido de ganarnos la salvación o ganarnos el afecto del Señor. El Señor dice, no rechazará un corazón contrito y humillado. Nunca lo rechaza el Señor. A un corazón altivo, sí. Porque el corazón altivo está lleno de sí mismo. Está lleno de orgullo. Está lleno de un endiosamiento de sí mismo. Pero cuando nos rompemos y cuando nos quebrantamos, o cuando el Señor de alguna otra manera permite que seamos quebrantados para entender
que somos tan frágiles. Y este año pasado, ¿verdad? Esto que ha sucedido en el mundo ha permitido ver qué tan frágil somos nosotros como humanos. Y es una oportunidad para, en medio de tanta dificultad y tragedia y muerte, reconocer también que Dios es Dios y que nosotros, la humanidad, somos tan frágiles que con un virus, ¿verdad?, que no se ve, que es imperceptible, el mundo entró en pánico. Entonces, ¿qué tan frágiles somos nosotros? Eso es algo para reflexionar y darle gracias a Dios por lo grande que Él es y por lo bueno de la vida y por lo perfecto que es todo, aún en medio del sufrimiento y de la necesidad. Es una oportunidad para quebrantarnos, así como la mujer vino con el frasco de alabastro que representa nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro modo de gratitud ante el Señor y decirle gracias, Señor. Gracias, Padre, porque aún siendo frágil, aún siendo pecador, tú moriste por mí, me perdonaste, me diste vida, me diste un nuevo sentir, Señor. Gracias por el valor de la vida, porque qué bueno que podemos estar de pie y vivo para darte gracias. Pero la actitud de Simón el fariseo fue, si realmente te fuera el profeta, si realmente existiera un Dios, esta cosa no pasara. Amén. Esa actitud no nos lleva a adorar. Esa actitud no nos lleva a que haya ningún cambio en nosotros. Si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Hermana Nelly, versículo 40. Abra su micrófono. Amén. ¿Me escucha? Sí. Ok. Entonces, respondiendo Jesús dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amaba más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y el que le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ve a esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. ¿Sigo? Sí. Okay. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tu pecado te son perdonados. Ahí está bien. Ahí está bien. Wow. Hombre, Amén. Es uno de los versículos y de las escenas más importantes que podemos ver. Fíjese la secuencia de lo que está sucediendo aquí. Entonces, respondiendo Jesús le dijo a Simón en el 40, Simón, una cosa tengo que decirte. Y el Señor no desperdicia su palabra.
Tú tienes Cuando el que Señor bajarle habla, de- amén, cuando el Señor habla, yo no un vamos a momentito ir aquí, no, déjeme mirar aquí que se me está descargando esto, amén. Cuando el Ahora, Señor nos habla, no desperdicia sus palabras. El Señor, cada vez que se dirige a, ¿verdad?, a alguien, es con un propósito. Mira lo que dice aquí: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Alguien le había prestado a 2 personas diferente tipo de cantidad, o tenían una deuda con esa persona. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. Había uno que le debía 10 veces más que el otro, por poner un número. Y uno tenía, y no tenían ellos con qué pagar. Ambos no tenían con qué pagar. El que debía 50 denarios no podía pagar los 50. El que debía los 500 tampoco podía pagar los 500. Ambos no podían pagar, estaban en la misma situación. No dependía simplemente de la cantidad, sino de la situación. Estaban en la misma condición. Y no teniendo ellos con qué pagar, dice, el acreedor perdonó a ambos la deuda. El dueño del dinero le dijo: bueno, a ninguno le voy a cobrar, así que no hay problema. Se pueden ir y marchar, no me debe nada a nadie. Wow. 2 personas diferentes con deuda diferente, ¿verdad? Pero en la misma condición, endeudados. Respondiendo Simón, dice el Señor: di, y aquí viene la pregunta de la sabiduría. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál es lo lógico? Y eso que uno que Dice, ¿verdad? Al que más se le perdonó, ese debe amar más, dice Simón. Lógico. Respondiendo Simón dijo: bueno, aquí el que le perdonó más, y él dijo: rectamente has juzgado. Has hecho un juicio lógico, rectamente has juzgado. Y realmente esa es la condición. ¿Y qué el Señor está tratando de enseñar a Simón? Y a aquellos que tenemos la actitud a veces de Simón, en verdad dice: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Él lo invitó, ¿verdad?, a la casa, pero no lo recibió con las atenciones. ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Simón invita al Señor a cenar y a comer en su casa. Amén. Pero no le brinda las atenciones. ¿Por qué? Porque él no entiende que Jesús merece, porque Jesús no ha hecho nada por él. ¿Verdad? No hay nada por qué atenderte. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo cuando nos levantamos y abrimos nuestros ojos y entramos en un nuevo día y no reconocemos la bondad de Dios? Es algo reversible, lo que le estoy explicando, algo que es reversible. Jesús entró en la casa del fariseo y no le venía la atención, pero cuando nosotros abrimos nuestros ojos todas las mañanas, nosotros estamos invitando un día que entre en nosotros, si usted lo quiere ver así. ¿Y cuál es tu actitud? ¿De gratitud o de queja? Si Dios existiera, yo no estuviera pasando por esto. Si realmente fuera Dios, yo no tuviera este dolor aquí o allí, o esto o lo otro. La actitud nuestra cada día determina si Dios se va a mover o no en nuestra vida. Dice Simón: entré a tu casa, ¿ves esta mujer? Y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso.
mas esta está desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Amén. No me diste beso. No lo recibió bienvenido. No fue bienvenido Jesús a la casa del fariseo. Y el fariseo era una de la élite, ¿verdad? De esta gente que era lo máximo, ¿verdad? De la religión judaica. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. La actitud de Simón. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, tenemos la misma actitud de Simón. Y por eso muchas veces no recibimos del Señor lo que necesitamos recibir. Por lo cual, dice el 47, te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Mire lo que dice el Señor. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. ¿Cómo amó? ¿Cómo representó su amor? A través de la gratitud y de la devoción y de ¿verdad? Recibir al Señor y apreciar la persona de Jesús. Y al Señor Jesús nosotros lo podemos apreciar de muchas maneras, empezando por lo que usted recibe de Él cada día. Por las cosas buenas que tienes, que Dios te ha regalado, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu descendencia. Esas son cosas que valen, que Dios lo determinó así desde el principio, porque lo creó para que sucediera así, llenar la tierra y sojuzgarla, la familia. Aprecia a tus hijos, aprecia a tu esposa, aprecia tu llamado como esposo. Mujer, aprecia a tu esposo, aprecia a tus hijos. A veces queremos que Dios aparezca como en la nube, como que se nos presente, como esta gente que viven viendo números y tienen revelaciones, pero perdemos de ver lo que realmente Dios determinó para nosotros todos los días. Cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva, llenen la tierra y sojuzgarla. Eso es el diseño de Dios manifestado en nosotros cada día. Cuando usted agarra a su pequeñito, su hijo, su esposa, su familia, gracias Señor, porque ahí tú estás. Te adoro, me postro a tus pies, Señor, gracias, Padre, por ser tan bueno. Porque yo siendo tan malo, a veces tan cabeza dura, tú todavía me bendices. Porque aún siendo imperfecto, tú todavía, Señor, me das la vida. No tiene que estar en la cama de un hospital para decirle, Señor, mira ahora. Ok, mucha gente lo hace muy bien, pero no espere estar enfermo para darle gracias a Dios por la vida. No espere estar al punto de divorciarse para decirle, Señor, aquí estoy. Muy bien dice un refrán ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y esa es la manera más terrible de aprender las cosas. Adán y Eva no sabían lo que tenían hasta que pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos the way back, el camino de regreso al encuentro con Dios en Jesús. Y dice aquí, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Y la pregunta es la siguiente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Quiénes son los que pecan más y quiénes son los que pecan menos? ¿Cuáles son los que deben más o cuáles son los que deben menos? ¿Podemos nosotros clasificarlo? ¿O un pecado es igual que el otro? O el Señor dijo, bueno, los que mienten deben 500 y los que matan a otros deben, ¿verdad? 1000 y los que hacen esto, el Señor lo hace así, o el pecado es pecado. Pecado, pecado.
Entonces, ¿por qué el Señor lo trae esta enseñanza a Simón? Si alguien debía 500 y el otro debía 50 y el Señor perdona a ambos, ¿qué el Señor está tratando de decirnos a nosotros? No perdona a todos. Dígame. Que Él no perdona a todos siempre que nos arrepintamos de corazón. Pero nosotros somos que ponemos valor a las cosas. Porque para Dios el pecado es pecado y punto. Pero nosotros somos los que decimos cuánto hemos pecado, de acuerdo a nuestra actitud. Si usted cree que no ha hecho nada malo ni tiene de qué arrepentirse, usted no le debe nada al Señor. Y como usted no le debe nada al Señor, usted no va a adorarle, porque usted realmente entiende que no necesita nada de Él. ¿Se entiende? Yo no he hecho nada. Yo estoy muy bien, yo no miento, yo no robo, yo no esto, yo no hablo de nadie y soy perfecto. El otro son los pecadores. Ellos son los que tienen que arrepentirse, no yo. Yo estoy muy bien. Ahora, una persona que entiende que necesita del Señor y que ha pecado, por eso el evangelio, este evangelio, cuando se entiende la maldición del pecado y de la muerte que está arropando a la humanidad, que es la razón por la que la gente muere, porque el pecado está en la carne. Y cuando entendemos que el Señor nos ha librado de esa maldad y de esa maldición, entonces nosotros podemos venir y decir, Señor, gracias porque me salvaste de algo que yo no podía resolver. Me salvaste de la muerte eterna. Me redimiste con tu sangre. Para mí eso vale muchísimo. Esa deuda era grande para mí. Yo no podía pagarla. Yo no podía morir por mí mismo para satisfacer la ley del pecado, sino que Cristo vino y me perdonó. Entonces, nosotros somos los que ponemos precio y valor a las cosas. Y de acuerdo a cómo lo vemos, entonces reaccionamos en una forma de adoración o en una forma de actitud, ¿verdad? Como el fariseo. Le dice el Señor, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Pero el Señor no perdonó a todos igual. Él no le dijo, voy a perdonar a fulano que debe. No, Él nos perdona a todos igual. No importa lo que hayas hecho, Él te perdona. El problema es, tú te has dado cuenta de lo que tú has hecho o de la condición en la que estás. ¿Estás consciente? Muchos no están conscientes. Pero el evangelio viene para eso, para que estemos conscientes de lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Y ese es el poder del evangelio. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Ese es el poder redentor de la persona de Jesús. Ese es el evangelio. Estamos destinados a la muerte eterna y a estar separados de Dios, pero Cristo reverte esto. Cristo cambia y nos abre la puerta nuevamente de camino a la persona de Dios, a su presencia, a estar con Él nuevamente. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y dice el 47, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. La fe en aquellos que no hemos visto, en aquellos que esperamos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tu fe te ha salvado porque fue puesta directamente en la persona de Jesucristo. Amén, por lo que Él representa y por lo que Él es. Así que en esta tarde, que estas palabras nos hagan entender y reflexionar que usted y yo tenemos un regalo de Dios cada día y que de acuerdo a nuestra actitud en referencia a eso, de acuerdo a cómo tú valores lo que tienes. Para mí, alguien tendrá mucho, otros tendrán poco, pero
Esto no se trata de quién tiene más o quién tiene menos, no es cómo tú lo mires, cómo tú lo aprecies. ¿Cuánto vale para ti? ¿De qué tamaño es tu deuda? ¿Qué valor tiene la deuda que el Señor pagó por ti? O si la ha pagado, o si tú crees que no la ha pagado, bueno, no tienes de qué arrepentirte o de qué pedir misericordia. Al que mucho ama, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. ¿Cuánto te ha perdonado el Señor a ti? Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias. Misericordioso Dios, por tu palabra, porque tú estás aquí, porque tú nos has hablado, porque tú nos has levantado, porque tu palabra, Señor, es como espada de dos filos que penetra en nuestro interior y nos corta, Señor, y discierne nuestros pensamientos. Señor, trae un ungüento fresco, Señor, a nuestras vidas, así como el perfume de la mujer que derramó y llenó el lugar, Señor, donde estaban reunidos. Que así llene nuestra adoración a ti, Señor, como un perfume de adoración, de gratitud por lo bueno que eres. Señor, gracias te damos, te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Sé con cada familia, sé con cada vida, sé con cada hermano en el nombre de Jesús, sé con cada matrimonio. Señor, una vez más, las peticiones por las que oramos, Señor, las ponemos delante de ti, Señor. Trae sanidad, trae libertad, trae restauración. Señor, los que van a entrar en proceso quirúrgico, Padre, que tu mano, Señor, a través de los médicos esté ahí para sanar, para restaurar, Señor, para hacer, Señor, un milagro. Señor, gracias por las familias de la iglesia. Señor, oramos por el templo, Señor, por el lugar, de acuerdo a tu misericordia y de tu propósito, Señor, de poder reunirnos nuevamente. Señor, gracias, Padre, por tu presencia. Señor, gracias por cada vida, por cada hermano. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Nos despedimos de este lugar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios me le guarde, Amén. iglesia, Dios me le bendiga mucho. Que le Amén. bendiga. Y Amén. Dios le bendiga a todos. Feliz amén. domingo. Amén. Que Dios le bendiga.